Y les voy a traer, así como les traje ahí, van a ser más o menos, yo considero que si nos va bien, va a ser 2 meses de estudio del árbol de la vida. Van a venir con sus pasajes bíblicos, con sus escenarios. Vamos a traer la claridad y conclusión qué es el Edén. Y vamos a tener mucha información. Sé que las personas que estamos aquí regularmente son fieles, no fallan. Pero como voy a empezar este estudio de la próxima semana, les recomiendo de parte mía, en todo lo que es posible, que no se brinque una clase, porque una clase que nos brinquemos y a lo mejor hay información que ya cuando usted quiera pegar la última información va a ser difícil porque nos vamos a relacionar con un vocabulario y un desglose de conceptos que en otra ocasión yo no lo he hecho. O sea, este estudio nunca lo he dado a la iglesia. Y es, la verdad, este material, yo le podría decir que es para gente que ya estamos un poquito más relacionados con ciertos conceptos de la verdad presente. O sea, que si viniera una persona nueva a esta clase, yo tendría problemas de poderlo dar, porque vamos a hablar de cosas que nos va a abrir el entendimiento sobre algunas cuestiones, por así decirlo, que han estado oscuras en nuestra mente, interpretadas de una manera incorrecta de lo que es el Edén, de lo que es Adán, de lo que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y mal. Y creo yo, y mi objetivo con esto, es que partiendo de ahí, va a haber mucho más claridad para manejar otros conceptos que vamos a empezar a ver en el capítulo 8, 9, 10 de Hebreos. Entonces, solo les anuncio esto. Quisiera que pues en esta nueva etapa que con el favor de Dios empezamos el miércoles, usted pueda, el estudio lo hice de esta manera. Voy a empezar a desarrollar un tema y luego el siguiente slide es de preguntas como para poder someter, a ver cómo digo esto, después de explicar el tema, en el mismo tema, yo como si no fuera yo me hago preguntas sobre el desarrollo del tema para ver si encuentro algún punto donde yo estoy equivocado. No sé si me voy a entender. Es decir, me voy a someter a mí mismo a que ustedes me despedacen con preguntas para poder dejar bien fundamentado lo que les voy a dar. O sea que usted puede hacerme la pregunta que quiera, puede atacarme con cualquier doctrina, pensamiento, pasaje bíblico, y para poderlo desarrollar de manera que quede claro lo que estamos diciendo. Yo quiero una generación, me refiero a ustedes, quiero una generación entendida. No quiero una generación convencida solamente. Quiero una generación convencida, convertida, identificada, de manera que no haya ningún viento de doctrina que te pueda mover de la verdad que Dios nos ha hecho partícipes hasta el día de hoy. Así como tomé una serie, quizás Claudia y Astrid se acuerda de eso, donde traje, digamos, cuál es la verdadera Santa Cena, y participamos como un mes de eso y sacamos ese tema porque son temas que muchas veces el verdadero bautismo, ¿cuál es? Y temas así que he sacado
pues yo creo que hasta el día de hoy debe de haber algún conocimiento de eso en cada uno de nosotros. Muy bien, como hoy olvidé todo, no traje computadora, no traje Biblia, no traje nada, voy a trabajar con lo que Archie nos ponga ahí y vamos a empezar. No le escucho, mi hermana. Ah, sí, cómo no, hay una, por favor. Ah, eso creo. Muy bien. Voy a empezar con esta imagen. Está en inglés, pero bueno. No voy a durar mucho aquí porque no es mi interés durar mucho ahí, pero el capítulo 7 empieza hablando de esto. ¿Sí? Este era el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera. Este no es el de David, hay dos tabernáculos, el de Moisés y el de David. Muy bien. Y aquí viene, empezamos con esto. Vamos a ver un poquito acá. Estas eran las dimensiones. Cada una de ellas tiene un montón de significados que no me voy a quedar explicando cada uno de sus significados. Inclusive, cada una de estas columnas, tiene un significado. Esa yo ya la di en un servicio del domingo, si no me equivoco, ¿cierto? Y hablé sobre cada una de estas cuántas son, porque hasta el número de cada una de ellas representa algo. Pero no me voy a dirigir a explicar tan profundamente lo de las columnas y lo demás. Pero aquí vienen ciertos asuntos. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo esto, se llaman los atrios. Esto que está aquí es el lugar santo. Y esto que está acá es el lugar santísimo. Estas tres cosas es las que voy a empezar a explicar. No es, esto ya no está contemplado dentro de la gracia como lugar físico. Pero cada uno de estos lugares representa una posición mental del cristiano hoy. Y ahí es donde radica el problema. Físicamente esto ya no está aprobado en la gracia. Porque de hecho aquí se traían animales para sacrificar en este lugar. Solo hago mención de estas cosas que ya las sabemos. Aquí en los atrios se le permitía al pueblo estar. Algo, y eso dependiendo de su estado económico, era la clase de sacrificio que usted traía. Una persona que era humilde podía traer una paloma. Alguien que era muy pudiente podía traer ¿cómo se llama este animal? Un buey o un cordero. Ese es el que estaba buscando. Y tenía que ser el animal sin defecto. No podía tener ni un solo defecto. Si el animal tenía algún tipo de defecto en su plumaje, en su cabello, en su pezuña, no era aceptado. Y si era presentado así, el sacerdote moría. Ahora, estoy hablando de todos estos detalles porque ahora lo vamos a poner a funcionar en la vida de nosotros, en la verdad presente. Físicamente, usted no trae una paloma para matarla y derramar su sangre. Ni un buey, ni un cordero, ni nada de eso, ni una vaca. ¿Ok? Muy bien. Pero acuérdese este detalle. El animal que trajera el sacrificio tenía que ser absolutamente perfecto. Tenía que ser macho, no hembra.
Y tenía que ser un animal que nunca se había cruzado con otro. Y estas cosas parecen que no son importantes, pero todos estos detalles los vamos a poner a funcionar en la vida de nosotros hoy en día. Usted va a ver qué función tiene todo esto. Atrios, el pueblo podía estar aquí. Lugar santo, no podía entrar el pueblo. Era el sacerdote. Y el lugar santísimo, solamente el sacerdote. Aquí había una cortina. Esta parte aquí era una cortina. De manera que el atrio, en el atrio podían participar todos de ver lo que estaba pasando aquí en la mesa de la preposición, en el lugar donde se lavaban las cosas y se preparaban. Todo el pueblo podía verlo. Pero en el lugar santísimo nadie podía ver lo que pasaba. Solo el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar, que solo él con el sacrificio era el que podía entrar, amarraban una cuerda alrededor de su cintura. Y en sus vestiduras, al final, ¿oyeron la bolita esa que hizo Uri ahí? Son unos cascabeles. Todo el ruedo de su vestuario tenía sus cascabeles y él tenía que golpear el cascabel alrededor para que él cuando caminaba sonara. Entonces todos los que estaban aquí oían que él estaba caminando. ¿Por qué se hacía eso? Porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, él moría. Si el sacrificio que él estaba presentando era inmundo, él moría. Y nadie podía entrar allá, porque el que entrara, que no fuera el sacerdote, también moría. Entonces, si es que los ayudantes del sacerdote dejaban de escuchar las campanitas sonar, significaba que él estaba muerto. Y el mecate, o la banda esta, o usted lo quiere llamar, la cuerda, daba hasta afuera. Entonces se agarraban y lo jalaban para sacarlo ya muerto en dado caso. ¿Es entendible esto? Sí. Muy bien. ¿Y quién lo mataba? La presencia de Dios. Dando a entender que Dios no admite algo que no sea de su naturaleza en el lugar donde Él se manifiesta. Dando a entender que ninguna cosa inmunda podía tocar lo que era santificado. Entonces, todo esto ya no lo vemos en ningún lugar, físicamente hablando. Adelantándome, si no vamos a ir ahí, pero en el 8 y el 9 de Hebreos, dice, y así estaban dispuestas el orden del tabernáculo. Y curiosamente dice, en primer lugar, el lugar santísimo. Y entonces ahí inmediatamente decimos, espera un momento. ¿Por qué? Si hay atrio y lugar santo. Pero estamos leyendo Hebreos. Y se está refiriendo al tabernáculo. Y él dice, en primer lugar, el lugar santísimo. Pregunta, ¿y qué pasó con el atrio y qué pasó con el lugar santo? ¿En dónde dice eso? En el capítulo 9 de Hebreos, o sea, dos versículos más adelante, empieza, dice, y estaban dispuestos así y lo primero que desaparece en esa lectura son dos cosas: los atrios y el lugar santo. Ahora, va a llegar cuando lleguemos al 9 y vamos al 8 y al 9 y lo vamos a explicar por qué el escritor ya no habla del atrio y ya no habla del lugar santo. Pero es extraordinario porque si usted no pone cuidado, se le olvida que le está quitando dos lugares importantísimos
que eran los atrios donde el pueblo podía estar y el lugar santo, donde se preparaba todo para entrar al lugar santísimo. Inmediatamente dice, ¿por qué? Está equivocado. Se le olvidó que habían dos lugares. No se le olvidó. Porque el atrio y el lugar santo solo era contenido por la ley, donde nada se perfeccionaba. Y el detalle es este. Significa que toda persona que hoy tiene a Cristo en el corazón, no se le es permitido estar ni en el atrio ni en el lugar santo. Porque los atrios, el problema es este. La gente lo que venía a hacer era espectador de la presencia de Dios, espectador del mover de Dios, espectador del poder manifestándose en otro lugar donde ellos nunca entrarían. Por eso es que en Hebreos inmediatamente el autor dice, y están dispuestas así, en primer lugar, el lugar santísimo, dando a entender que si tú eres una persona que asiste a la iglesia, pero solo estás de espectador, sin hacerte protagonista de lo que Dios es, estás en maldición. Porque ese lugar ya no existe. En otras palabras, el grave problema aquí es creer ser iglesia, pero que nunca tú experimentes lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, en su iglesia. O sea, tú no puedes estar en una iglesia desde los atrios, así estés sacrificando algo por estar aquí. Porque lo segundo que desaparece es el sacrificio. Ya no hay un lugar de atrios para presentar mi sacrificio, porque desde ahí no se ministra a Dios ya nunca más. Pero viene el otro detalle, el único lugar permitido es el lugar santo, santísimo. ¿Me explico? El lugar santísimo. El lugar santísimo representa a Cristo, su presencia, donde el sacrificio o el animal que se traía a sacrificar, Jesús cumplió las dos cosas de un solo. Recuerda, había un sacerdote y un animal que representaba el sacrificio, un cordero. La palabra dice que Jesús fue el sacerdote y el cordero a la vez, donde murió. ¿Por qué murió? Porque él representaba la maldición de todos nosotros. Él no salió vivo. Para quitar de nosotros la culpabilidad, la inexistencia de una puerta de poder entrar al lugar santísimo. Pero aquí viene el detalle. Si solo el lugar santísimo nos es permitido y Dios no permite que algo que no sea de su naturaleza pueda ministrar allí, entonces ¿dónde estamos? Porque si no hay atrio, no estamos ahí. Si no hay lugar santo, no estamos allí. Y si algo que no pertenece a la naturaleza de Dios no puede entrar al lugar santísimo, entonces, ¿qué lugar nos quedaría? Y en respuesta sería, o estamos en el lugar santo, compartiendo la naturaleza de Dios, o no estamos en ningún lugar, aunque nos reunamos en iglesia. ¿Fue claro la explicación de esto? ¿No? O sea, por eso es que la gracia es un regalo, ¿sí? Pero es más fácil vivir en la ley. Porque en la ley tú pagas tus votos y aunque nunca perfeccionabas, porque la gente que estaba en el atrio presentaba el sacrificio y era limpio por un año. ¿Me explico? Y hasta el otro año tenía que venir con otra paloma si es que lo alcanzaba y volvía a ser limpio. Pero ahora dice, ya no hay sacrificio, porque fue una vez y para siempre. Entonces el problema más grande aquí, que la iglesia, esto no se predica en ninguna iglesia, no es el mensaje del domingo, es una enseñanza para el miércoles. Pero la pregunta de Marco, es esta:
Si ya no está el lugar de los atrios, donde puedes observar a ver qué está pasando, sin tener responsabilidad de presentar una santidad ante Dios, no tiene nada que ver con el lugar santo y con el lugar santísimo menos, porque pues nada que no sea de la misma naturaleza del organismo. Recuerde que el cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo vivo, no muerto. Y si la paga del pecado es muerte, y yo no estoy dando un blanco y todavía no participo de esa naturaleza, entonces realmente yo represento muerte. Y nada muerto entra al lugar santísimo. Entonces, esta es la respuesta por qué una persona puede asistir 20 años a la reunión sin faltar el domingo y no estar en ningún lado. Y cualquier cosa del mundo exterior lo logra conquistar. Porque solo en el lugar santísimo, que es Cristo, es donde tenemos configurada nuestra perfección de permanecer. Cuando Jesucristo muere, dice que el velo se rompe, ¿sí? Se rompe. O sea que ya no hay separación entre lo que Dios es y lo que una persona es. Antes teníamos el lugar santo y el lugar santísimo, cortinas que nos impedían poder tener acceso. Roto eso, quitado el lugar santo y los atrios, solo hay un lugar donde podemos estar o no estamos en ninguno. Puedo quedarme aquí horas explicando un montón de cosas que se me vienen a la cabeza ahorita, pero a su tiempo lo vamos a hacer. Quería dar esta explicación porque el capítulo 7 de Hebreos es exactamente como la puerta, solo para empezar a entender esto, que muchas personas hasta el día de hoy no lo entienden. El tabernáculo físico desapareció, ya no hay tabernáculo físico. Adivinador, ¿quién es el tabernáculo? Eres tú. Nuestro cuerpo se podría decir. Tú eres ese tabernáculo ahora. No está puesto en un lugar, se mueve, se transporta, se traslada. Tú eres ese tabernáculo. Pero Dios no quiere que tu tabernáculo tenga un atrio donde tú crees que puedes honrar a Dios, pero sin experimentar lo que es Dios. No hay un lugar santo donde tú puedas ver la santidad sin participar de ella. Y lo más curioso es que para aceptarse, para que el pueblo fuera perdonado por un año, el sacerdote tenía que salir de la cortina, presentarse, levantar sus manos y decir: el sacrificio ha sido aceptado. Mira esto, la gente gritaba, se regocijaba y otros dirían: la hicimos, la libramos. Hacían las de Luis Miguel, daban la media vuelta, salían, guess what? A seguir pecando, a seguir viviendo su vida, a tener planes personales antes que los de Dios. Por eso es que Hebreos dice lo que dice, y vamos a empezar a leer en el 7. ¿Sí? Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Porque mire, esto es bien profundo. Lo que acabo de decir, tal vez usted lo ve sencillo, no lo es. Es muy importante, porque hay gente que es expuesta a la palabra por años y nunca se ven cambios en la persona, porque todavía creen que hay un atrio donde podemos observar lo que Dios es. Puedes escuchar la mejor palabra del mundo y nunca ser alcanzado por ella, porque cuando salimos por esa puerta, como lo hacemos el domingo, volvemos a ¿qué? No, bueno, no digo ustedes, es otra gente, los que vienen el martes a las 5 de la mañana a hablar conmigo.
salen a sus vidas. Pero mira esto, para que el sacerdote saliera de la cortina y se presentara delante de ti y te dijera, hicimos, el sacrificio tenía que participar de algo que se llama así, I forgot. Dios mío, por favor. No me sirve la pedida. Es una ciencia. Tengo la maña de escribir así desde que me lo doy. El Shekinah. Lo que pasaba detrás del velo se llamaba Shekinah o Shekinah. Shekinah en hebreo, Shekinah en griego y Shekinah en arameo. Por eso es que se decía Shema, Shema Israel Adoshem Elokenu Adoshem Echad. Lo que significa es, en griego, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es Él en nosotros. Eso significa Shema Israel Adoshem Elokenu Adoshem Echad. Y te digo algo, el Shekinah era lo que consumía el sacrificio enfrente del sacerdote. Lo que se consume cada vez que cargamos la presencia de Dios y la experimentamos adentro y afuera. Ya no solo afuera, adentro primero, luego afuera, porque hay evidencia. Es ese Shekinah. Y tú puedes decir, y tu alma tiene que entender, que el canto de la participación, de la presencia de Dios en nosotros es Shema Israel Adoshem Elokenu Adoshem Echad. O sea, escucha Israel, escucha alma, el Señor uno es en mí y yo en él. Es extraordinario cuando conectas esas cosas, dices, wow. Cómo estas cosas del antiguo tienen que ver ahora, pero se trasladaron de lugar. Se trasladaron de lugar porque... Perdón. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a empezar ya con Hebreos 7. ¿Hay alguna pregunta? Vea, perdón. ¿Tabernáculo? El tabernáculo. Eso era como una iglesia donde ellos iban a rezar y llevaban sacrificios. O sea, Bueno, esto era, sí, no es que era como una iglesia, era un lugar donde ahí se practicaba lo que era la remisión de pecados de todo el pueblo, una vez al año. Porque sin eso estaban en maldición. Cuando el tabernáculo funcionaba, cuando el pueblo de Israel todavía era nómada, no tenía un lugar donde estar, iban avanzando y ellos se llevaban el tabernáculo a donde iban Y y lo lo armaban. instalaban, hasta que ya regresan de nuevo y hacen el templo en Jerusalén, pero el tabernáculo siempre es hacia atrás del templo, más antes del templo. El templo tenía las mismas cosas que el tabernáculo, pero ya de piedra y de oro, pero eso es en el tiempo más antiguo, que lo movían de lugar. ¿Alguna pregunta? Porque lo que estoy diciendo no es tan fácil de entender. Créanme. Esto no es tan solamente como dicen por ahí, pan con mantequilla y me lo como. Esto, Entonces era antes de Cristo. Oh, sí. sí, Antes del rey Salomón, hasta David existió el tabernáculo. Ya después de ahí se construyó el templo en Jerusalén. muy bien. Entonces dice, capítulo 7, y vamos a empezar en el verso 11, porque el 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya se lo expliqué. Entonces, si el sacerdocio de Leví
sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección. Si usted, la hoja que yo le entregué ahí, hay algunas frases en rojo, creo. Entonces, mire esto. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Este verso 11 lo que está queriendo decir es lo siguiente: hay un cambio. Ese ya no es. A ella tiene que explicarle los nombres porque no están familiarizadas ni quién es Melquisedec ni quién es Leví. Bueno, es que no voy a entrar a explicar quién es Melquisedec porque lo voy a explicar al final de todo. Porque eso también es completamente otro Sí, asunto. En el tiempo de la ley, los levitas eran los únicos que tenían el permiso de servir en el tabernáculo, que eran de donde descendían los músicos y los sacerdotes. Eran los únicos que podían ministrar en el tabernáculo. No podía otra persona hacerlo ni otra tribu, así fuera el pueblo de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo es, si realmente eso que existía hubiera perfeccionado en nosotros algo de Dios, dice, ¿por qué se tuvo que quitar? Lo que está queriendo decir es, hubo un cambio, ya no es igual que antes. Y aquí es donde la gente se confunde, porque a mí la gente me dice, es que yo no puedo creer eso porque Dios no cambia. Bueno, en esencia Dios no cambia, pero en la forma en que Él ha tratado con la gente constantemente, Dios es un eterno cambio. Si no entendemos eso, tendríamos que buscar los atrios, los sacrificios, los sacerdotes y hacerlo como estaba. Entonces el 11 lo que nos está queriendo decir es, ya no se juega de la misma manera. 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues se representa dos leyes. La que le fue dado en el monte y luego las leyes de comportamiento, las leyes sociales de su pueblo. Hay dos leyes que él maneja. El detalle más grande aquí, sin entrar en discusión, es que la segunda vez que él sube porque quiebra la ley que Dios le da, parece ser que hay una enorme confusión entre la primera y la segunda y se mezclan las dos y se presenta como la ley de Dios. Y el problema es que las leyes de comportamiento no las dio Dios. Y ahí es donde la iglesia hasta el día de hoy hace una mezcla entre lo que es espiritual y lo que es natural. Por ejemplo, cómo se tiene que vestir la gente porque si no está en pecado. Y a eso le llaman santidad. Cuando santidad se define en el propósito de Dios entendido y manifestado, esa es la santidad. La santidad no tiene que ver con la ropa que usted usa. Porque, mire mi hermano, yo he ido a lugares en este planeta Tierra que si nosotros viéramos cómo visten en algunos otros lugares, ni siquiera esta iglesia lo dejaríamos entrar. Porque para nosotros sería una deshonra, según nosotros. Entonces, cambiado el sacerdocio, también cambió la ley. Mire que aquí la palabra que va, como desde aquí vamos a ver esto, no la vamos a ver literalmente solo en esa parte, pero lo que está queriendo decir a partir del 7 es, hay un cambio, señores, y no estamos sometiéndolo a votación, hay un cambio. O sea, la palabra dice, cambiado
cambiaron. Se cambió esto, también cambió esto, porque esto se mantenía, porque esto estaba. Si quito esto, ya esto no tiene función. Entonces, si quito esto, lo otro también. O sea, no cambió el sacerdocio y dejó la misma ley. Cambió el sacerdocio, cambió la ley. Y estas son el nuevo orden que nosotros necesitamos entender. Sigue con el verso 13. ¿Dónde estás? Ok, ya, 14. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu.